Como supongo que ya sabréis, España está en cuarentena por coronavirus y toca estar encerrado en casa un par de semanas, así que voy a aprovechar a hacer todos los vídeos que pueda. Y hoy, dada la situación, me apetecía hablar de una gran pandemia que arrasó con Europa hace 700 años, la peste negra. El origen de esta enfermedad lo encontramos en una bacteria llamada Yersinia pestis, que causa la peste bubónica, la peste pulmonar y la peste septicémica. Es el segundo agente infeccioso con más muertes humanas a sus espaldas, solo por detrás de la malaria. La peste es una enfermedad propia de los roedores, sobre todo de las ratas. Muchas mueren, pero las supervivientes se convierten en un peligro. Pulgas y piojos que picaron a estas ratas infectadas acabaron transmitiendo la enfermedad a otros roedores y también al ser humano. Todo apunta a que el origen de la peste negra tuvo lugar en algún lugar de China. En aquel tiempo los mongoles dominaban el país y habían establecido la dinastía Yuan. En el año 1300 hubo una pequeña edad de hielo que pudo hacer que muchos roedores abandonaran sus pastizales secos para aventurarse a zonas pobladas, y en esos lugares la enfermedad pasó a los humanos por las picaduras de las pulgas. Según algunas fuentes, se dice que hubo una peste jodida en China a partir del año 1331, que mató a unos 25 millones de personas. Después la enfermedad pasó a Asia Central, donde los nómadas de la estepa tenían por costumbre cazar marmotas y otros roedores que también portaban la enfermedad. Se comían a estos animales y usaban sus pieles como abrigos, y claro, las pulgas se daban unos festines de la hostia, y muchos más humanos contrajeron la peste. Pero es que encima estaban en plena ruta de la seda, con un tráfico constante de comerciantes y mercancías. Se sabe que la ciudad de Cafa, lo que hoy es Feodosia, en Crimea, a orillas del Mar Negro, fue asediada por mongoles de la Horda de Oro, dirigida por Hani Beg. Esta ciudad era un enclave genovés, y en el año 1346, durante el asedio mongol, estos comenzaron a enfermar por la peste. ¿Qué hicieron entonces? ¿Retirarse? ¡Ni de coña! Su plan fue poner en sus catapultas los cadáveres de los muertos por la peste y lanzarlos sobre las murallas de Cafa para que cayeran dentro de la ciudad e infectaran a los genoveses. Buena gente, sí, claro. Señor. Muchos genoveses se largaron de allí en barcos, pero algunos ya llevaban la enfermedad dentro de ellos. Aquellos barcos pasaron por Constantinopla, Alejandría y finalmente acabaron en Italia, convirtiéndose en el primer gran foco de Europa occidental. En serio, parece que China e Italia siempre son los que se comen todos los marrones de enfermedades chungas. Como digo, el primer foco estuvo en la ciudad de Mesina, en la isla de Sicilia, que en aquella época estaba bajo control de la corona de Aragón. El resto de Italia estaba conformado por el reino napolitano, los estados pontificios, y todo el norte era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego, por supuesto, había repúblicas independientes como Venecia y semi-independientes como Pisa, Florencia y Génova. Aquellos marineros genoveses obviamente trataron de volver a su casa, Génova, pero cuando fueron a atracar en su puerto, los rumores ya se habían extendido y les recibieron lanzándoles flechas de fuego. ¡Lárgate! Entonces los barcos infectados atracaron en puertos del sur de Francia y de Cataluña, propagando aún más la enfermedad. Justo ese año, 1347, el rey Luis I de Hungría declaró la guerra al reino de Nápoles, gobernado por Juana I de Anjou. La reina estaba casada con el hermano del rey húngaro, Andrés, quien fue asesinado no se sabe si por orden de la reina o qué, pero bueno, la campaña de Luis I fue un fracaso y sus tropas se tuvieron que volver a Hungría, aunque muchos de ellos contagiados por la peste. ¡Ay, ay, ay! Para 1348, la peste negra ya se había extendido por toda Italia, gran parte del reino de Francia, la corona de Aragón y los Balcanes, Grecia incluida. Al año siguiente afectó a Castilla, al norte de Francia, Alemania, Inglaterra y Europa del Este, aunque el este alemán, Bohemia y gran parte de Polonia se libraron de la infección y apenas tuvieron focos. Y lo mismo con Escandinavia, donde parece que el clima no fue lo suficientemente propicio para muchas pulgas con ganas de contagiar a la gente. ¡Mucho frío! Los síntomas de la peste negra eran fiebre muy alta, escalofríos, náuseas, tos con sangre, mucha sed, sangrado por cualquier orificio del cuerpo, sensación de agotamiento, ¡gangrena! Y apariciones de bubones negros en la piel muy dolorosos. Estos bubones son inflamaciones de los nódulos linfáticos, y cuando se rompían supuraban un líquido con un olor muy asqueroso. De esto vendría el nombre de peste negra, o Black Death en inglés, y la mortalidad era de un 80% más o menos. La gente solía morir a los 5 días de manifestar los primeros síntomas. Pam, 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 pam y a cascarla.
Para empezar, la peste negra era un tipo de peste con un periodo de incubación elevado, que podía llegar a los 12 días, aunque en aquella época parece que fue más elevado, o al menos eso dedujeron los médicos. Es decir, que una persona podía contagiarse y no dar señales de estar pachucho en un par de semanas. Y claro, en todo ese tiempo podría estar contagiando a miles de personas allá por donde iba. En la Edad Media no había test ni mierdas. Luego también tenemos problemas en el contexto sociopolítico. Las diferentes naciones europeas estaban en el inicio de la Guerra de los 100 años, un devastador conflicto entre Francia e Inglaterra que expliqué en detalle en este vídeo de aquí. Asia y Oriente Medio estaban igual o peor, ya que los mongoles llegaron y arrasaron con todo, incluyendo la ciudad de Bagdad, la urbe más moderna del lugar. Todo se dividió en pequeños estados poco importantes que se peleaban entre ellos. En este otro vídeo os lo cuento. También se juntaron otras movidas, y es que como dije, hacia el año 1300 comenzó una pequeña edad de hielo. Esto fue una auténtica putada porque produjo una disminución de las cosechas en todo el continente, y eso generó hambrunas y malnutrición. Y malnutrido y con hambre no se puede vencer a ningún virus, porque el sistema inmunitario está en la mierda. Si la peste hubiera llegado 50 años antes, habría sido jodida, igual que otras pestes que ha habido a lo largo de la historia, pero desde luego no tan mortífera ni tan destructiva. De hecho, Europa llevaba libre de pestes como 600 años. La última fue la peste de Justiniano del año 542, que afectó especialmente al Imperio Bizantino hasta el año 750. Se especula con que su origen pudo haber estado en algún lugar al este de África, pero no se sabe bien. Luego está el tema de las ciudades, donde la peste causó mayor daño. Los virus siempre van a afectar antes a un lugar con mayor concentración de habitantes, y si encima la higiene es bastante escasa, como solía pasar en ese tipo de ciudades grandes, pues apaga y vámonos. La medicina en la Edad Media no estaba demasiado avanzada, pero vamos, había médicos, hospitales y demás. Buenos ejemplos son Gentile da Foligno, la Escuela de Medicina de Salerno o la Universidad de Bolonia, la más prestigiosa de la época. Aunque eso sí, muchas de estas escuelas eran administradas por órdenes religiosas y todos sus medios adquiridos a base de donaciones. En la Universidad de París, la Sorbona, achacaron la enfermedad a una alienación planetaria, y el médico hispano Alfonso de Córdoba dijo que podría haberse debido a un reciente terremoto en Italia que creó una grieta en la tierra de la que emanaron gases del infierno. Bagdad, la Meca y otras ciudades musulmanas también fueron infectadas, y algunos médicos de allí se negaron a tratar la enfermedad porque lo veían como la voluntad de Alá para castigar a los no creyentes. Se nota que la edad de oro de la ciencia musulmana ya había pasado hace varios siglos. En fin, que la Edad Media no era una buena época para ponerse enfermo. La peste negra pudo ser frenada cuando todos los cristianos se dieron la mano y rezaron juntos al unísono. Nah, es broma. Esas manos estarían sucias y se contagiarían aún más. Pedir clemencia a Dios no servía de nada, eso era evidente. Para muchos, el apocalipsis había llegado y no había dónde esconderse. Había que pensar otra cosa. Se probaron muchas medicinas tradicionales, pero nada parecía funcionar. Médicos de diferentes ciudades europeas llegaron a la conclusión de que una persona infectada podía tardar como máximo 39 días sin manifestar los primeros síntomas. Claro, no puedes dejar a la gente aparentemente sana por ahí, porque quizás tengan el virus y no se sepa hasta un mes después. Por ello, las autoridades de muchas ciudades, como Venecia, crearon una medida nueva para la gente que venía en barco de otros lugares del mundo. A partir de ahora estarían un mínimo de 40 días esperando para poder desembarcar, y a eso se le llamó cuarentena. Se dieron cuenta de que aislar a los enfermos era una buena forma de frenar la peste. Pero claro, que en aquellos años te dijeran que dentro de nosotros vivían bichitos muy pequeñitos, pues era muy raro. Aunque un médico andalusí llamado Ibn al-Hatif algo sospechaba y prescribió el aislamiento de enfermos y la quema de sus ropas. Otro andalusí, Ibn Hatima, recomendaba plantar arbustos aromáticos, rociar el cuerpo con aguas de rosas, vinagre, limón y cosas así. Es tiempo de comer flores. Luego se hicieron enterramientos express, fosas comunes y quema de cadáveres, además de muchas medidas de profilaxis, como aislar a los contagiados o taparse la cara con máscaras. ¡Hola! Son famosas las de forma de pico, que dentro tenían plantas y cosas aromáticas para defenderse del aire podrido, aunque eso sí, se inventaron en 1630. Y finalmente también se adoptaron muchas medidas de higiene, como construir sistemas de alcantarillas en las ciudades, no tirar mierda a los ríos, mover oficios insalubres a las afueras, etc. Finalmente la peste se cebó con los más débiles, dejando tranquilos a los inmunes, quienes pasaron esa inmunidad a su descendencia. Vamos, lo que se llama selección natural.
Es imposible de saber la cifra exacta, dado que en aquella época no había censos completos, pero se estima que en torno a un tercio de la población europea perdió la vida, unos 30 millones de personas, de los 80 millones que se estima que podía tener. Y Europa no recuperaría su normalidad hasta un siglo después, y eso sin contar con los muertos en Asia y en África, que se habla de entre 40 y 60 millones de muertos, una salvajada también. Espeluznante. El pico máximo de infectados ocurrió entre los años 1347 y 1353, aunque los brotes más graves y mortíferos ocurrieron en 1348. Italia, el sur de Francia y la zona de Cataluña fueron las zonas más afectadas con diferencia. A partir de 1350 la cosa fue calmándose, pero sí es cierto que hubo algunas oleadas epidémicas posteriores. El brote de 1360 se cebó especialmente con los niños, y otro en 1361 con adultos. Vamos, que hasta el año 1430, 80 años después, esta terrible enfermedad siguió causando pánico, aunque de forma periódica y menos intensa. En esos años, un médico francés que luchó contra la peste fue el famoso Nostradamus. La peste negra no pudo ser erradicada hasta el siglo XIX, tras la llamada tercera pandemia, aunque eso sí, en los últimos tiempos han aparecido algunos focos pequeños, sobre todo en África. Para empezar, tantos millones de muertos pasa factura. Muchas ciudades y pueblos quedaron despoblados, con campos de cultivo abandonados por completo. También hubo gente que se pensaba que el fin del mundo había llegado y huyó lo más lejos que pudo, especialmente a zonas rurales. ¿Dónde vas? Que claro, si estás sano eso está muy bien porque puedes salvarte, ya que no estás en el foco, pero si estás enfermo contagias al resto, contribuyendo a expandir aún más la enfermedad. Luego los supervivientes empezaron a sentir una angustia existencial de la hostia. Claro, ¿cómo te tomas ahora la vida después de algo así? Hubo dos actitudes. Unos decidieron vivir la vida a tope y aferrarse a los placeres mundanos. Esta es una fiesta, que hemos venido a pasarlo bien. Otros decidieron retirarse del mundo para ganarse la vida eterna, como los flagelantes, que se daban latigazos en señal de penitencia para expiar sus pecados. Y también surgió el culto a San Roque, un peregrino de Montpellier que dedicó parte de su vida a atender a enfermos de la peste. Y como no, en muchos reinos los judíos fueron culpados de causar la epidemia. Les acusaron de envenenar pozos de agua y de haber corrompido el aire. Con esto comenzaron los llamados pogromos judíos, es decir, linchamientos multitudinarios, expolio de sus bienes y finalmente se les expulsó de muchas ciudades. Por ejemplo, los judíos alemanes acabaron huyendo a Polonia. En la corona de Castilla se les respetó, pero siglo y medio después, en 1492, acabaron también expulsándoles. Lo único más o menos positivo que tuvo esta peste negra fue que erosionó por completo todos los cimientos del sistema feudal de la Edad Media. Y es que esta enfermedad afectó tanto a las clases bajas como a la nobleza y la realeza, como fue la muerte del rey de Castilla Alfonso XI durante el cerco a Gibraltar en el año 1350. Muchas granjas y haciendas rurales quedaron abandonadas. La escasez de mano de obra y la bestial subida de precios provocaron cientos de revueltas sociales que obligaron a muchos monarcas a tomar medidas para frenar la inflación. Los señores feudales, asociados al mundo agrario, cayeron en desgracia al no poder cobrar las rentas de sus vasallos, y los reyes comenzaron a volver a tener el poder absoluto. Con la lenta recuperación a principios del siglo XV, vemos una transición a una nueva concepción del mundo, el mundo moderno. Una época donde se deja a Dios algo más de lado para cambiarlo por un humanismo que pone al hombre en el centro de todo, algo que desembocaría en el Renacimiento. Una época de grandes descubrimientos geográficos y científicos. Una época que quería evitar a toda costa una nueva peste negra. Suscríbete a este canal si quieres saber qué ocurrió en el pasado para que el presente esté tan jodido. Al menos para algunos, otros están de puta madre. Recuerda que ya están a la venta mis dos libros, Imperios y Espadazos y Agujeros de Guión. Os dejo enlaces en el comentario fijado. Y nada más, hasta el próximo vídeo.